Bienvenidos nuevamente a Elementos de Memoria y Sistemas Secuenciales. Es un gusto estar con ustedes, pero ahora vamos a hablar de registros, y esto se refiere al almacenamiento y transferencia de datos. Precisamente los registros son los dispositivos que nos ayudan a ello, a almacenar y a transferir los datos. Por mucho es el uso más común de los flip-flops. Estos datos de los que hablamos generalmente se almacenan en grupos de flip-flops llamados registros. Me explico. Si un flip-flop almacena un bit, si juntamos 8 flip-flops, tenemos otro elemento que se llama registro y que nos almacenaría 8 bits o un byte. La operación que se realiza con más frecuencia sobre los datos almacenados es precisamente la transferencia, ya sea de un flip-flop a otro o de un registro a otro. Esta transferencia de datos de un registro a otro es justamente almacenar en un registro los datos de otro registro. Para esto es necesario que la salida del registro origen esté conectada a la entrada del registro destino. Al aplicar un pulso de reloj, el registro destino toma los datos que provienen del registro origen. Aquí tenemos un diagrama de la arquitectura von Neumann de los microprocesadores, y yo les pregunto en cuál de estos bloques existen registros internos. La lógica podría decirnos que en la memoria, tanto de datos como de instrucciones, y yo les puedo comentar que en cualquiera de los bloques existen registros. De menos debe haber un registro a la entrada que reciba los datos y otro registro a la salida para que los entregue. Entonces, en todos esos tenemos registros, como paréntesis. Aquí tenemos la señal de reloj o el temporizador, que es la que sincroniza todo el sistema. Continuamos. Ahora vamos a hablar de la transferencia de datos en paralelo. ¿A qué se refiere esto? Pues a que es la forma de enviar datos donde todos viajan simultáneamente. Mejor dicho, todos los bits de cada dato viajan simultáneamente. Ponía el ejemplo de un registro de 8 bits o de un byte. Entonces, si los vamos a transferir en paralelo de un registro a otro, tiene que haber un camino o una pista para cada bit, y así esos bits viajen todos al mismo tiempo, cada uno por su camino, y lleguen al mismo tiempo al origen. Esta es la manera más rápida de transferir, ya que utiliza muchas líneas de entrada-salida, y también es la más cara porque necesita mayor infraestructura. Aquí tenemos como ejemplo los registros, estos flip-flop que les pudiéramos llamar registro A, y estos otros que les pudiéramos llamar registro B. Acá tenemos una señal de reloj que del lado izquierdo la podemos ver, que está oscilando bajo, alto, bajo, alto, bajo, y ahí se mantiene. Es que nos va a dar la sincronía. Por otro lado tenemos un pulso por separado que puede ser asíncrono, y que precisamente esta compuerta es para que se sincronice con el reloj y todos los datos cambien
o se transfieran, mejor dicho, al mismo tiempo. ¿Cómo debe funcionar? Si tenemos un dato que sale de los flip-flop del registro A y va a los flip-flop del registro B y tenemos el reloj oscilando sin detenerse, cuando esté listo el dato en el registro A, entonces se da un pulso en la línea SC para hacer la transferencia. En el flanco de bajada del pulso de reloj que esté en ese momento con el pulso de transferencia, en ese momento se lleva a cabo esta. Dicho de otra manera, en ese momento pasan los bits de estos flip-flop a estos otros, y ahí existía un dato. El dato que existía es cambiado por el dato nuevo. Continuamos. Perdón, a eso se refería cuando se dice que se mandan de un registro a otro con un solo pulso de reloj. Continuamos. Ahora tenemos los registros en serie. ¿Quién se encarga de estas transferencias en serie? Pues se les llama registros de corrimiento. ¿Por qué de corrimiento? Pues porque los bits van de un flip-flop a otro, y por eso precisamente se llaman en serie, o a la transferencia, por eso se le llama transferencia en serie. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues aquí tenemos los pulsos de reloj. Vamos a suponer que aquí tenemos 3 bits, es 1, 0 y 1, que van a viajar desde aquí hasta acá. ¿Sale? Entonces, en el primer pulso de reloj, este 1 entra aquí. No sabemos qué tenían anteriormente los registros, y el dato del bit que estaba aquí se pasa a este, y luego este al otro, y así sucesivamente. En el segundo pulso de reloj ya no está este 1 aquí, ya pasó para acá, y aquí ingresó el 0, este 0. Al siguiente pulso de reloj, este 1 pasa a este registro, este 0 pasa a este otro registro, este 1 ya no lo tenemos, este 0 ya no lo tenemos, y aquí ingresa este 1. Entonces aquí existe un 1. Al siguiente pulso, este 1 pasa para acá, este 0 salta para acá, y este 1 pasa aquí. Y vamos a suponer que lo demás se sigue llenando con ceros, entonces aquí entra un 0. Al siguiente pulso de reloj, este 1 pasa para acá, este 0 para acá, este 1 aquí, y entonces vemos cómo va avanzando en cada pulso de reloj de un flip-flop a otro, y en todo caso de un registro a otro. Esa es la transferencia de datos en serie. Continuamos. Finalmente tenemos la clasificación de los registros. Si tomamos en cuenta la forma en que se manejan los datos, los registros se clasifican en combinaciones, ¿no? Hablamos de transferencia en serie y transferencia en paralelo. Entonces hay datos que tienen hay registros que tienen su entrada de datos en paralelo y también salen en paralelo. Hay otros
en los que los datos entran en serie pero salen y salen en serie también. Hay otros cuyos datos entran en paralelo pero salen en serie, o entran en serie y salen en paralelo. Si me permiten, vamos a la simulación de una transferencia de datos en paralelo, donde la entrada y la salida son en paralelo, y me gustaría también ver una donde los datos entran en serie y salen en paralelo, pero ya en un circuito más funcional. Entonces, si les parece, vamos a la simulación. Pues bien, estamos ante el circuito de simulación de transferencia de datos en paralelo. Para eso estamos utilizando el circuito integrado 74374, que es un registro de entrada paralelo, salida paralelo. Las entradas son las terminales D, de D0 a D7, 8 bits. Las salidas son las terminales Q, de Q0 a Q7, obviamente también son 8 bits. Tiene dos terminales de control, OE con barra arriba o testada. Esta testa nos indica que es activo en bajo. En otras palabras, para activarse necesita llegarle un 0. OE significa Output Enable o habilitación de salida. Eso quiere decir que para que nosotros podamos ver el dato que tiene almacenado, acá este tiene que habilitarse con 0. Y la entrada de reloj, CLK es la abreviatura de clock, de reloj, y lo dejé manual para un mejor efecto visual, espero. Tenemos los 8 bits de entrada, tenemos los 8 bits intermedios a la salida del primer registro y a la entrada del segundo, y también los tenemos a la salida del segundo para poder rastrear el viaje de estos 8 bits desde aquí hasta acá. Damos play. En la salida del primer flip-flop, de hecho a ninguno de los dos nos aparecen los datos. ¿Por qué? Pues porque tenemos la salida desactivada. Activamos la salida del primer registro, cambiamos el dato para ver la carga de datos al reloj, le damos doble clic y vemos como el dato de la entrada pasa a la salida, y aquí ya está disponible para la entrada del otro registro. Ahí vemos que el registro tiene ceros también. Entonces, con el siguiente cambio de estado en el reloj, este dato pasa hasta la salida del otro. De esa manera se hace la carga en paralelo o la transferencia en paralelo. Podemos cambiar el dato. Y ahí pasa del primero al intermedio y luego al segundo registro. Esto puedo volver a cambiarlo. Voy a desactivar el output enable y vemos qué pasa. Pasa que como aquí no había dato, acá se cargó con ceros. Y vemos que sí, efectivamente este dato sí se cargó, o sí ingresó al primer registro, pero no puedo pasar al segundo porque el primero no tenía disponible el dato a la salida. Ahora sí está disponible, incluso puedo deshabilitar la salida del segundo
y lo cargo y vemos qué pasó. Pasó que el dato sí se cargó, pero como no lo teníamos disponible a la salida, habíamos deshabilitado esa salida, pues no sabíamos si el dato se había cargado o no. Pero independientemente de la salida, si esté habilitada o deshabilitada, el dato sí se guarda en el registro. Espero que haya quedado comprendida esta parte de la transferencia de datos en paralelo. Paramos nuestro simulador, vamos al siguiente circuito. Este es un poco más elaborado, aunque se ve más sencillo. Aquí estoy utilizando la plataforma de desarrollo Arduino. Para ello, bueno, espero que a estas alturas ya se hayan dado cuenta que el simulador que utilizo es Proteus. Este me permite simular esta plataforma de desarrollo que ha tenido mucho auge por su flexibilidad, por la facilidad para trabajar con él, sobre todo por la facilidad para programarse, porque se tiene que programar. Y para poder trabajar con él, pues tengo que instalar su librería en el software. Hay varias librerías en internet, las pueden encontrar e instalarlas en Proteus. Tengo para trabajar dos registros de corrimiento o 74595. Estos son de entrada en serie y salida en paralelo. Si vemos aquí DS, es la señal es la línea por la que le llegan los datos. Llegan a través de una sola línea, un bit tras otro, y tiene otras dos entradas de control. Estas dos se conectan al segundo o a todos los circuitos, a todos los integrados, 74595 que hayamos puesto, que en este caso solo son dos, pero el dato no sale por aquí entra y sale por acá, por Q7 negado, y entra al siguiente por DS. Si tuviéramos otro, tendría que salir por Q7 negado y entrar por DS. Tiene otras dos entradas de control, el output enable, que se habilita en bajo, lo tenemos conectado a tierra para que esté siempre habilitado, y el memory register, MR, que también se habilita en bajo. Este está conectado a la terminal 7 y ahí desde ahí lo estamos controlando. ¿De qué trata este circuito? Pues se trata de cargar en el Arduino un programa que me permita a mí utilizar estos dos displays, y la manera que se me ocurrió para utilizarlos es contando desde 00 hasta 99. Si tuviera que trabajar con las terminales de los displays directamente conectadas a Arduino, necesitaría 14 terminales digitales, y puede que utilizando las analógicas sí ajuste las 14. De hecho, sí se ajustan las 14 terminales, pero ya no podré utilizar este Arduino para otra cosa, lo cual sería un desperdicio. Por eso es recomendable utilizar los registros de corrimiento, y no solamente como contadores, habrá otras muchas aplicaciones. En este caso, para efectos demostrativos, lo estoy utilizando como contadores. Bien, ahora hablaba de un programa. Aquí está el programa. Estoy definiendo las terminales
del circuito integrado, como la 11, la 12 y la 13, y aquí tenemos 11, 12 y 13. La terminal, bueno, aquí yo le puse memory enable para memory register, había dicho. Utilizo la terminal 7. Vamos a ver que realmente está conectado a la terminal 7. Aquí tengo un arreglo de datos en los cuales, dependiendo del número que quiero mostrar en cada display, pues tengo ceros y unos para que enciendan o apaguen los segmentos de los displays y de esa manera me muestren el número que yo necesito ver. En la configuración estoy configurando, valga la redundancia, las terminales como salidas, también la de la habilitación de memoria, y le estoy mandando que muestre un 0 a los displays. De hecho aquí me falta otro 0. ¿Por qué? Porque primero se va este 0 y se pone en el primer registro, y luego envía este otro, y este que está en el primer registro corre al segundo y este se queda en el primero, hablando de izquierda a derecha, y le mando la habilitación de la memoria. En el boot loop o en la subrutina que se está ejecutando constantemente, o en el lazo que se mantiene en ejecución, estoy contando desde 0 hasta un número menor que 100, o sea hasta 99, y se incrementa. Luego divido ese número entre 10 y le llamo decenas, tomo la parte entera y esas van a ser mis decenas. El residuo de esa división, el cociente de esa división se va a llamar decenas y el residuo se va a llamar unidades, y entonces envío las unidades seguido de las decenas. Las unidades llegan al registro de la izquierda e inmediatamente se corren al de la derecha, porque enseguida va al de decenas y ese se queda en el de la izquierda. Nosotros con nuestra vista no lo alcanzamos a percibir, sin embargo así es. Se espera 200 milisegundos, que en un sistema real es muy rápido, pero aquí por efectos de la simulación pues es más lento el tiempo. Ya les había comentado que el tiempo no es tan exacto, o de hecho no es exacto. Le doy compilar al programa. Ya está compilado. Copio la ruta temporal donde se guardó el archivo hexadecimal del programa. Me voy a mi circuito y lo pego aquí donde dice, pego la ruta donde dice program file, archivo de programa. Ahí pego la dirección, le doy OK y le doy play. Entonces ahí vemos como cuenta desde 0 y debe llegar hasta 99. Por eso son bastante útiles los registros, si los sabemos usar o si tenemos las librerías. En todo caso, pues eso nos ayuda mucho más, se facilita las aplicaciones. Ahí vemos como ya llegó a su valor, ya reinició en 0.
Me voy otra vez al programa y no me interesa que cuente hasta 99. Lo había puesto hasta 99 porque es el máximo número a contar. Vamos a suponer que yo quiero que cuente hasta 20. Entonces ahí contaría hasta 19. Y tengo dos alternativas. Le puedo poner menor o igual que 20 o le puedo poner 21. Sé que con cualquiera de las dos opciones me va a contar hasta 20. Le doy compilar, lo compila. Como ya tiene la ruta donde se guardó el programa, el archivo hexadecimal de manera temporal, pues ya el programa está cargado a nuestro Arduino. Damos play y se supone que debe llegar a 20 y regresar a 0. Ahí está. Por un momento creo que si se alcanzó a ver cuando cambia cuando se hace el corrimiento de los números. Bueno, esto es todo en cuanto a registros. Vimos la teoría, vimos transferencia en paralelo. En este caso estamos utilizando un registro de corrimiento en un circuito un poco más funcional. Muchas gracias por ver el video. Nos seguimos viendo o escuchando. Dios me los bendiga. Hasta luego.